Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Miguel Salas Alvarado y vamos a trabajar este semestre en el módulo número 63. Ahí tienen mis datos, ¿verdad? Ahí está mi correo electrónico y mi número de teléfono. Vamos a hacer esta clase inaugural. Vamos a hablar primero un poco de lo que son las normas del curso y más adelante de lo que serían la guía de trabajo número 1. Dice esta imagen que la única defensa en contra del mundo es un conocimiento perfecto de él. Parte de los estudios sociales es tratar de inculcarles a ustedes una manera de ir conociendo un poco el mundo que nos rodea para saber pues en qué estamos inmersos, ¿verdad? Y qué nos puede deparar un poco el futuro, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos. Ok, las normas de la clase. Dice que cada clase de Teams va a durar aproximadamente 30 minutos. Se coordina para tener una clase por semana en el horario que se convenga. Y se va a atender por Teams en el horario de clases establecido. Entonces, ustedes ahí tienen cada quien su horario y vamos a trabajar en clases de 30 minutos. ¿Ok? Se va a tener una sesión de 30 minutos a la semana. Se va a atender por WhatsApp de 3 de la tarde a 10 de la noche, esto de lunes a viernes, y se tomará registro de asistencia en Teams por cada clase. Entonces, después de que termine la clase, yo voy a descargar la lista de asistencia que tira la plataforma, ¿verdad? Que tira el programa, y yo lo repaso para ver si es cierto que los que estamos, y esa lista queda guardada en una carpeta de asistencia dentro de la misma plataforma. Este que tienen acá es el horario. Entonces, por ejemplo, este curso, ¿verdad? Es de los compañeros y compañeras de los 6P. Entonces, por ejemplo, nosotros, al menos el caso de la 6P1, ¿verdad? La clase comenzaría a las 6:30, 6:40, ¿verdad? Esto en este rango de horarios, ¿verdad? Por acá. Y se puede extender hasta las 7:05, 7:15, ¿verdad? Dependiendo. ¿Ok? Entonces, este resto de tiempo que nos queda por aquí libre puede ser como para aclarar dudas, ¿verdad? O de pronto si una persona, por ejemplo, no se pudo conectar a esta hora y qué sé yo, llegó a las 7:40, entonces se comunica conmigo y me dice, profe, ¿usted me puede explicar? Entonces se conecta en ese periodo de tiempo. Y esas 3 lecciones son para ustedes, ¿ok? Bajo la premisa de que es en la primera lección en la que se va a desarrollar la clase. Eso en relación a lo que es la plataforma Teams, en relación a lo que es la colaboración por medio de la plataforma de WhatsApp. Entonces se les van a estar contestando los mensajes de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Ese es el horario en el que vamos a trabajar. Luego, respecto a las guías, se trabaja una guía a la semana en clase de Teams y se entregan las guías por semana correspondiente por medio de Teams o por medio de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, la primera semana fue la semana anterior. Esta semana ya corresponde a la semana 2. La guía número 2 es una guía práctica. Entonces, quiere decir que en el transcurso de esta semana, es decir, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, me tienen que entregar la guía número 1, ya sea a través de la plataforma Teams, a través del correo del MEP o a través del WhatsApp. Me lo pueden entregar de las 3 maneras. Este, estaremos atentos, ¿verdad? O tienen que estar más bien ustedes atentos a los comentarios de retroalimentación. Entonces, yo una vez que descargo las guías, las chequeo y reviso que estén correctas, ¿verdad? Entonces yo les voy a contestar si están correctas o si están incorrectas en ese aspecto. Ok, luego, en relación al contenido propiamente de la clase, ¿verdad? De esta clase inaugural, vamos a repasar primero los eventos más importantes de la historia del siglo XX. Nosotros en el módulo 62 vimos la historia
¿verdad? La historia del siglo XX, vimos desde lo que fue el imperialismo, ¿verdad? Relacionado mucho con la expansión industrial y económica de las grandes potencias. Después de ahí pasamos a la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial tenemos este periodo entre guerras, ¿verdad? Con la Revolución Rusa, con la crisis de los años 30, con el ascenso de los movimientos totalitarios y la Segunda Guerra Mundial. Algo que es muy característico de la historia del siglo XX es que es una historia sumamente sangrienta. Solamente entre las dos guerras mundiales murieron aproximadamente 70 millones de personas, un poco más, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial la cifra asciende a los 11 millones y en la Segunda Guerra Mundial hay estimaciones de entre 52 y 60 millones de seres humanos. Entonces es un periodo muy violento de la historia. Justamente es en este contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial en que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Otro evento importante que marcó este periodo de la historia, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, pues fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a contestar a continuación es cómo han evolucionado los derechos humanos a lo largo de la historia. ¿Verdad? Vamos a situarlos en tres diferentes periodos, ¿verdad? En tres generaciones. Ok, la primera generación corresponde al contexto de la Revolución Francesa. Esto ocurrió en 1789 a finales del siglo XVIII. Esta imagen es muy representativa, si bien es posterior, pues representa un poco el ideal de esa revolución, ¿verdad? Esta imagen se llama la libertad guiando al pueblo. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos al pueblo, aquí tenemos, por ejemplo, a una persona que representa a la burguesía y otra persona que representa a los campesinos, por ejemplo. Ok, bien. El asunto es que esta revolución pues fue liderada principalmente por una burguesía ilustrada que se oponía al derecho divino. El derecho divino planteaba que un rey era rey por gracia de Dios y ese cargo pues era hereditario, ¿verdad?, sobre esa familia. Y en el contexto de la Revolución Francesa eso llegó a hacerse insostenible por el mal gobierno del rey Luis XVI. Entonces, producto de esta revolución se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entre estos derechos están los derechos políticos, como por ejemplo a elegir y ser electo, ¿verdad? Derechos electorales y también garantías o derechos individuales, ¿verdad? Como las garantías individuales que en el caso de Costa Rica están tuteladas en el título cuarto de la Constitución Política, ¿verdad? Como el derecho a la vida humana es inviolable, a la libertad de tránsito, de reunión y de expresión. Es importante tomar en cuenta que estos derechos antes de la revolución pues no eran respetados o no existían en el contexto de las monarquías absolutistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted hablaba en contra del rey, ¿verdad? O publicaba algo en contra del rey, entonces probablemente le quemaban su publicación o probablemente era arrestado, ¿verdad? Y encarcelado en la Bastilla. Entonces, este tipo de derechos individuales corresponden a esa primera gran generación de los derechos humanos, los derechos individuales y políticos. Más adelante van a surgir los derechos sociales. ¿Ok? Ahí nos vamos a adelantar un poquito más en la historia hasta mediados del siglo XIX, ¿verdad? Ahí ya tenemos en pleno la revolución industrial. Esta revolución industrial, va a tener como consecuencia un gran desarrollo, ¿verdad? En la industria, en el comercio, pero también un gran desafío en cuanto a los derechos sociales, porque no existía una regulación de estos derechos hacia los trabajadores. Se daba una explotación muy importante, por lo que muchos de ellos se organizaron e influenciados por los planteamientos de Marx y Engels, exigieron este tipo de derechos sociales como a la salud, al trabajo, a la educación, al salario mínimo, a la jornada laboral, a las pensiones y a los seguros contra riesgos del trabajo. ¿Cómo lo conmemora, por ejemplo, esta imagen? Que rememora a los mártires de Chicago, ¿verdad? Que fueron un grupo de trabajadores que fueron ejecutados un 1 de mayo de 1886. Por eso el Día Internacional del Trabajador es el 1 de mayo. Y por eso tenemos que tener en cuenta que pues los derechos
no son regalos ni concesiones, ¿verdad? Son cosas que, pues, por los que la gente tiene que luchar y en ocasiones, pues, hasta sacrificarse. La última generación de derechos humanos son los derechos llamados derechos heterogéneos. Estos surgen ya con la Declaración de Derechos Humanos e incluyen aspectos como el derecho a la paz, al desarrollo sostenible, al patrimonio, a la ciencia y a la autodeterminación de los pueblos. Esto quiere decir que cada país, ¿verdad? O que cada pueblo tiene el derecho de establecer, pues, la forma de gobierno que más le parezca. ¿Ok? Luego, respecto a propiamente a la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos que tener en cuenta las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Dentro de las consecuencias, en el ámbito político, tenemos la creación de la ONU y dentro de las otras consecuencias, pues podemos encontrar aspectos como la muerte de 60 millones de personas, la persecución, ¿verdad?, de grupos étnicos como por ejemplo son los judíos, los gitanos, los eslavos por el régimen nazi y una serie de condiciones que llevaron a la necesidad de tener que establecer un marco normativo para los derechos humanos, para evitar este tipo de persecuciones y este tipo de vejaciones que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, dentro de los principales derechos de esta declaración tenemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. También establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles o inhumanos o degradantes. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y la esclavitud y la trata de personas y la servidumbre están prohibidas. A pesar de que la declaración establece que existe prohibición sobre este tipo de hechos, estos se siguen presentando. Por ejemplo, se han dado casos en Libia donde los migrantes que vienen de las costas, ¿verdad? Que vienen hacia las costas, más bien de Libia, desde el interior de África, que buscan migrar hacia Europa, pues son tratados en este tipo de condiciones. Igualmente lo podemos ver, este tipo de tratos inhumanos, en las personas migrantes centroamericanas que tratan de cruzar a través de México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Entonces, a pesar de que existe la declaración, se siguen presentando situaciones de este tipo. Otro tipo de derechos, en este caso, en el ámbito penal, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a un juicio justo y público. Y todo ser humano será considerado inocente mientras que no se compruebe su culpabilidad. Otro tipo de derechos, en este caso más ligados al tema social, es que toda persona tiene derecho a la seguridad social, a disfrutar de los derechos económicos, tiene derecho al descanso y disfrute del tiempo libre y también toda persona tiene derecho a la educación. Dentro de esos derechos sociales, por ejemplo, en la imagen podemos ver que a pesar de que se tutelan este tipo de derechos sociales, en algunas ocasiones no existe igualdad, porque, por ejemplo, en una igualdad de condiciones, un hombre y una mujer no ganan lo mismo. Además de que dentro de las normativas, ¿verdad? O de las características de esta sociedad patriarcal, a las mujeres se les recarga con otro tipo de funciones, además de su trabajo, ¿verdad? Tiene a cargo, o se le ha impuesto el cuidado de los hijos, el cuidado de los ancianos, ¿verdad? El cuidado de la casa, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cuestiones hacen que igualmente no se desarrolle una equidad en cuanto al hombre y la mujer. Y estos son los principios de los derechos humanos. Son universales, abarcan a todas las personas del planeta. Son innatos, que se tienen desde que se nace. Inalienables quiere decir que usted no puede renunciar. Son permanentes en el tiempo, son inviolables, son transnacionales y son indivisibles. Esto quiere decir que usted no puede decir, bueno, yo acepto una parte de los derechos humanos, pero no acepto esta otra, ¿verdad? Es todo un conjunto que nos representa.